Buenos días, queridos estudiantes. Bien, hoy día vamos ya a entrar a lo que es el teorema del binomio. ¿Sí? Vamos a definir el teorema y cómo funciona, porque de hecho desde ya hemos trabajado con desarrollo de binomios. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, el cuadrado del binomio, el cubo de un binomio, ¿sí? Eso ya son familiares para ustedes. Entonces la idea ahora va a ser obtener el desarrollo de un binomio donde n puede ser un valor entero positivo cualquiera. Ya, es decir, un a más b elevado a 100, por ejemplo, ¿cuál sería ese desarrollo? O si quisiéramos saber específicamente un término dentro de ese desarrollo, el término número 50 de 100 términos, ¿sí? O saber algún término que tenga ciertas características. Por ejemplo, en este desarrollo de a más b a la cuarta, uno se pregunta en qué posición está el término que contiene a al cubo b. Bueno, y ahí lo podemos ver que está en la segunda posición. Es el término número 2. O en el a más b a la cuarta, ¿cuál será el término que no contiene a b? ¿En qué posición está el término que no contiene a b? O el término que no contiene a. Por ejemplo, el término que no contiene a b está en la primera posición y el término que no contiene a está en la quinta posición. A eso le llamamos término independiente de. Entonces, el primer término es el término independiente de b. El quinto término es el término independiente de a. Bien, ahora lo que quiero que ustedes miren son los coeficientes de estos binomios. Por ejemplo, a más b al cuadrado, los coeficientes 1, 2, 1. A más b al cubo, 1, 3, 3, 1. A más b a la cuarta, 1, 4, 6, 4, 1. Lo que podemos observar, en primer lugar, es una relación entre los exponentes. Por un lado, observamos que la potencia de A va disminuyendo en 1, mientras que la potencia de B a la vez va aumentando en 1. Eso lo podemos representar de esta manera. Aquí se ve más claro, por ejemplo, que el B aparece pero elevado a 0. ¿Sí? Y el A está elevado a 4. Entonces, cuando el A comienza a disminuir en 1, el B comienza a aumentar en 1. ¿Sí? Entonces, vamos observando los coeficientes, vamos observando las potencias y obteniendo regularidades. Bien, por ejemplo, ahora que ya conocemos en cierto sentido el desarrollo de A más B a la cuarta, podemos ver un ejemplo. Aquí lo que debemos considerar, dado que vimos el desarrollo de A más B a la cuarta, y aquí tenemos un I cuadrado menos 1, ese binomio se puede escribir como una suma. O sea, aquí tendríamos el A más el B, que sería el menos 1. Y de esa manera vamos obteniendo los desarrollos. Por un lado, una potencia que tiene el valor máximo y que va disminuyendo 4, 3, 2, 1 hasta no aparecer. Y por otro lado, otro término cuya potencia va a ir aumentando en 1. Además, vamos viendo los coeficientes binomiales que aparecen ahí. 1, 4, 6, 4, 1. Y ahí estaría el desarrollo.
Siguiendo con los coeficientes binomiales, estos coeficientes siguen un patrón. Y creo que ustedes al observar este triángulo, con los coeficientes ya pueden reconocer qué triángulo famoso conocemos, ¿cierto? Que es el triángulo de Pascal. Aparece nuevamente acá y son los coeficientes los que están representados en este triángulo. Entonces, por ejemplo, si tenemos, bueno, a más b elevado a 0 es 1, y a más b elevado a 1 es 1a más 1b. Entonces ahí tenemos los coeficientes 1, 1. Ahora bien, lo interesante de este triángulo de Pascal que nos muestra los coeficientes de los desarrollos es que podemos obtener una regla para los siguientes coeficientes. Si observamos acá, nos fijamos que las diagonales están formadas por 1, ¿cierto? Pero los valores interiores, los números que están en el interior, ¿cómo se forman? Entonces podemos observar que cada número que está al interior se forma mediante la suma de los dos números anteriores que le preceden. Entonces son los números que están inmediatamente encima de este número. Entonces, por ejemplo, 2 viene siendo 1 más 1. 3 se forma con 1 más 2. 4 se forma con 1 más 3. 6 se forma con 3 más 3. Y así. Entonces, esta regla se puede obtener, aplicar para cualquier desarrollo. Por lo tanto, eso nos da ya la idea de cuál sería el desarrollo del a más b a la quinta. Bueno, y claramente 1 y 1 al principio y al final, 1 más 4, 5, 4 más 6, 10, 6 más 4, 10, 4 más 1, 5, y así sucesivamente para los siguientes desarrollos binomiales. Algo interesante también es que observamos cierta simetría, ¿cierto? En este triángulo. O sea, es un triángulo simétrico. Por lo tanto, los coeficientes binomiales también se observa esa simetría. Ahora bien, ¿por qué le llamo a estos coeficientes los llamo coeficientes binomiales? Porque efectivamente son los coeficientes binomiales del desarrollo del binomio. Bueno, en el caso de a más b elevado a 0, bueno, ahí no hay mucho que decir porque tanto n como k valen 0. Entonces 0 sobre... claro, no tiene aquí sentido, digamos, el coeficiente binomial. No es aplicable, pero ya en el siguiente binomio, a más b elevado a 1, el n vale 1 y el k varía de 0 a 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? 1 sobre 0 y 1 sobre 1, ambos iguales a 1. Recordemos las propiedades. N sobre 0 es igual a n sobre n igual a 1. Otra propiedad interesante, n sobre n menos 1 es igual a n. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el siguiente, n igual a 2. K varía de 0, 1, 2. O sea, tenemos 1 sobre 0, perdón, 2 sobre 0, 2 sobre 1 y 2 sobre 2. Entonces 2 sobre 0 es 1, 2 sobre 1 es 2 y 2 sobre 2 es 1. Entonces a más b al cuadrado se puede escribir como 2 sobre 0 por a cuadrado
B, 0, más 2 sobre 1 por A, B, más 2 sobre 2 por A elevado a 0, B. Y acá es 1, 1. Entonces, de este binomio, podemos observar que se puede escribir de una manera más simple como una sumatoria. Una suma que va de 0 a 2. De 2 sobre K, porque K es el índice que va variando, por A elevado a 2 menos K, por B elevado a K. Entonces, cualquier binomio, por ejemplo, A más B a la quinta, se escribe como la sumatoria de K igual 0 a 5 de 5 sobre K, que es el índice, A elevado a 5 menos K, por B elevado a K. Y entonces todos estos n sobre k vienen siendo los coeficientes binomiales que aparecen en el triángulo de Pascal. Aquí ya tenemos el teorema del binomio como tal. ¿Sí? Con un a más b elevado a n, ahí está el coeficiente binomial, el a elevado a n menos k y b elevado a k. Para el caso que sea en vez de una suma una resta, aparece este término que ustedes ya conocen, el menos 1 elevado a k. ¿Ya? Que viene siendo parte de b. ¿Sí? Entonces, básicamente, para llegar a esta segunda fórmula, se aplica la primera con un a más menos b elevado a k a n, y se aplica esta sumatoria y luego se factoriza. ¿Ok? Bien, entonces ahí tenemos el teorema del binomio. Hay algunas observaciones que ya podemos ir viendo de los resultados anteriores. Por ejemplo, que en el desarrollo de A más B elevado a n consta de n más un término. Si ustedes se fijan, A más B elevado a 1 son 2 términos. El cuadrado del binomio, 3 términos. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque esta suma parte desde k igual a 0. Por lo tanto, tenemos n más un términos en el desarrollo. ¿Qué otra cosa observamos? Que la suma de los exponentes de A y B en cada término es n. ¿Sí? Recuerden el desarrollo de A más B a la cuarta. ¿Sí? 4 más 0. Después 3 más 1. 2 más 2. En los exponentes tanto de A como de B. La suma era siempre 4. Los coeficientes de los términos equidistantes del centro son iguales. Es la simetría que observamos en el triángulo de Pascal. El término que ocupa el lugar K más 1 en el desarrollo de A más B elevado a n está dado por... Y acá está el término que básicamente es el que está representado en el teorema del binomio en sí. Este es el término que ocupa el lugar o posición K más 1. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta en los ejemplos que vamos a ver a continuación. Este ejemplo nos pide encontrar el cuarto término en el desarrollo de x menos 2 elevado a 20. Bien, cuando hablamos de cuarto término, hemos expresado los términos de esta forma. El término que ocupa la posición K más 1. ¿Ya? Entonces dijimos, como en este caso tenemos una resta, entonces vamos a tener menos 1 elevado a K, n sobre K, A elevado a n menos K, B elevado a K. ¿Qué es A en este caso? X. ¿Qué es B? 2, porque el menos
ya está incluido acá. Entonces, A es X, B vale 2. Entonces, si nos fijamos acá en la fórmula, bueno, N vale 20. ¿Y cuánto vale K? K vale 3. Entonces, estamos buscando el término que está en la cuarta posición. Y en ese caso, K vale 3. Lo que queda por hacer, fíjense, es reemplazar las expresiones, menos 1 elevado a 3, 20 sobre 3, el x que es a elevado a 20 menos 3, 17, b que es 2 elevado a 3. Expresamos el factorial. Si no es un valor muy grande, podemos expresar el valor numérico. Si este coeficiente binomial es un valor muy grande, lo dejamos expresado, ¿ya? Esa es la mejor forma para expresar el resultado. ¿Ok? Y ahí entonces, ese sería el cuarto término. Entonces, cuando uno desarrolla este binomio que tiene 21 términos, observaremos que el término que está en la cuarta posición es este. ¿Ok? Y de eso se trata este ejercicio. El siguiente ejercicio es calcular si existe el término independiente de X en el desarrollo de este binomio. Independiente de X quiere decir que no aparece X en el desarrollo. Es decir, en este caso, como la única letra es X, independiente de X quiere decir que va a ser un valor exclusivamente numérico. Bueno, cuando nos piden buscar el término en sí, tendríamos que saber en qué posición está ese término. Pero no sabemos en qué posición está. Entonces eso es lo que tenemos que hallar, la posición de ese término. Si es que existe, porque podría no existir. ¿Ok? Y básicamente, cuando hablamos de términos, ya aquí no nos interesa el desarrollo de toda la sumatoria. No nos interesa obtener los 21 términos, sino que nos interesa un término específico. ¿Ya? Que es el término que es independiente de X, que no lleva X. ¿Dónde está ubicado ese término? Bien, entonces partimos, como siempre, solamente con la expresión que representa el término, no con la sumatoria. Ok, dado que es una suma, usamos la primera fórmula. ¿Qué datos conocemos? N es 20. A es 2X. B es 1 dividido en X al cubo. Esos son los datos. Entonces tenemos 20 sobre K. K es nuestra incógnita. A, 2X elevado a 20 menos K. B, 1 partido en X al cubo elevado a K. Lo que sigue es un desarrollo algebraico. Ya empezar a juntar términos. Por ejemplo, agrupar las X. ¿Sí? Irlas juntando. Como el X al cubo está en el denominador, al pasarlo al numerador pasa como menos 3. Luego, estas dos potencias se están multiplicando, se suman sus exponentes. Ahora bien, ya nos queda una expresión más simplificada de lo que es el término en sí. Ahora, mirando este término, si recordamos, dijimos un término algebraico tiene una parte numérica y una parte literal, ¿cierto? Ya, esta es la parte numérica. ¿Sí? Y acá tenemos la parte literal. Ahora bien, cuando uno dice el término independiente de X,
¿Qué quiere decir independiente de X? Que no lleva a X. ¿Cómo lo expresamos en el desarrollo del binomio un término que no lleva a cierta variable? Elevándolo a 0. ¿Sí? Si recuerdan, ya pueden revisar los desarrollos anteriores. Entonces, elevado a 0 quiere decir que no está el término. Por lo tanto, ¿qué hacemos? El exponente lo igualamos a 0. Y de esa manera vamos a obtener una ecuación cuya incógnita es K y despejamos. Por lo tanto, ¿en qué posición está? Entonces existe un término que no depende de X y está en la sexta posición. Y basta reemplazar K igual a 5. ¿Sí? Acá, bueno, sabemos que esta parte no va a aparecer. Y acá sería 2 elevado a 15. Y fíjense que podemos dejarlo expresado. Esto es solamente un valor numérico. Es un número. Bien, ahora, ¿por qué dice acá sí existe? ¿En qué casos no podría existir? Bueno, veamos acá. Recordemos que K es un número que tiene ciertas restricciones. Es un número entero positivo, cuyo valor mínimo es 0 y cuyo valor máximo es n. Esos son los valores que puede tomar K. Valores enteros a partir del 0 hasta el n. Es decir, el rango de valores para K va de 0 a 20 en este caso. Por lo tanto, cuando encontramos K igual a 5, está dentro del rango. ¿Cuándo podría estar fuera del rango? Cuando podría dar un valor negativo, un valor mayor que el valor máximo, que el n, o un valor fraccionario, por ejemplo. Un valor que no sea entero. Entonces ahí ya estaríamos fuera del rango de valores que puede tomar K. Por eso es que se especifica, si ustedes se fijan, aparece esta frase que dice sí existe, porque podría no existir. ¿Ya? Entonces atentos a los valores que puede tomar K, atentos a las propiedades, ¿sí? Y aquí básicamente es resolver una ecuación para determinar el valor de K. Entonces de eso se trata este ejercicio. Bueno, aquí quedan algunos ejercicios para ustedes, para que los desarrollen. Y otro ejercicio más, donde deben encontrar el quinto término, el término central, el término independiente de X y el coeficiente de A elevado a 6. Ya, y aquí quiero enfocarme en lo que es el término central o términos centrales dependiendo de la cantidad de elementos. Entonces vamos a decir de número par de términos o vamos a hablar de número impar de términos. Por ejemplo, número par de términos. Si n igual a 15, entonces tenemos 16 términos. ¿En qué posición? Y aquí vamos a tener dos términos centrales, que van a estar en la posición n más 1 dividido en 2 y n más 1 dividido en 2 más 1. Esas serían las dos posiciones centrales. ¿Cómo sería en este caso? Si son 16 términos, sería la octava posición y la novena posición serían las centrales. Antes de eso, 7 términos. Después de eso, 7 términos.
Ahora bien, si tenemos un número impar de términos, como es este caso, n es 18, pero eso quiere decir 19 términos. Y eso quiere decir un término central. ¿En qué posición está este término central? En la posición n medios más 1. Es decir, 18, 9 más 1, 10. En la posición 10. Es decir, 9 términos antes, 9 términos después. ¿Ya? Entonces, en este caso, para este ejemplo, hay un solo término central. Por eso dice el término central. Y estaría en la posición número 10. La posición número 10 quiere decir K igual a 9. ¿Ya? Bueno, eso era lo que quería mostrar. Una pequeña observación con respecto a los términos centrales en el desarrollo de un binomio. ¿Ya? Entonces aquí algunas referencias donde saqué toda esta información y quedan ahí varios ejercicios para que ustedes desarrollen. Nos vemos.